Pues fijaos que John Maynard Keynes ha sido el economista heterodoxo, podríamos decir, más conocido de todo el siglo XX, pero tuvo de forma coetánea a él otro economista al que llegó a conocer, que llegó casi a las mismas conclusiones, incluso que mejoró el propio trabajo que John Maynard Keynes sin haber leído sus investigaciones, simplemente porque escribía, investigaba y publicaba en otro idioma diferente del inglés, que era el polaco. Y este economista es Michał Kalecki, un economista muy poco conocido, desgraciadamente, y que es poco conocido porque no era de la alta alcurnia, como John Maynard Keynes, no se codeaba en círculos económicos y políticos preponderantes ni conocidos. Y que encima era muy humilde porque Michał Kalecki llegó a las mismas conclusiones que Keynes, como digo, sin haber leído el trabajo de Keynes, y llegó antes, ¿vale? Keynes se hizo muy conocido por su teoría general del dinero, ¿vale? Y del empleo. Y justamente las enseñanzas más importantes, los descubrimientos más importantes de Keynes, ya los había advertido, ya los había publicado incluso Kalecki. Pero ¿qué pasa? Que lo publicó en polaco. Entonces, una época en la que pues, el polaco llegaba a donde llegaba y había muy poca intelectualidad también en la zona de Polonia, y llegó a donde llegó. Entonces, hasta que no se conocieron y no se dio a conocer un poquito más Kalecki, pues no se conocieron sus resultados, ¿no? Y además, como digo, era muy humilde porque a pesar de conocer a Keynes, nunca le dijo que él había llegado primero a esos resultados, ¿no? Lo cual es al fin y al cabo digno de elogio y una clara muestra de honestidad intelectual, ¿eh? En cambio, una economista sobre la que hablaremos en otro momento, que fue Joanne Robinson, una alumna de John Maynard Keynes, sí que lo supo ver y le reconoció el mérito a Kalecki unos cuantos años más tarde, ¿no? Pero vamos a hablar de este hombre, de su obra más importante de todas, de las innovaciones, o mejor dicho, los descubrimientos más interesantes, porque de verdad que yo recomiendo mucho, mucho su lectura. Es verdad que alguna es muy friki, bastante técnico, pero de verdad hay una lectura que os la voy a traer aquí que si no la conocéis, esa sí que la tenéis que leer. Se lee rápido, se lee bastante rápido y además habla de empleo y habla de cuestiones políticas. Eso os va a interesar, aunque no os interese muchísimo en la academia, en la economía. Vamos a verlo. Os pongo aquí la imagen porque todos tenemos la imagen, o sea, la cara de Marx, por ejemplo, y seguramente casi todos de Keynes, pero desde luego este no. De Kalecki no le ponemos cara, así que creo que era justo, era de justicia ponerle aquí la cara para que sepáis cómo era. Y como os digo, tuvo sus inicios en Polonia, estuvo desde una familia humilde, no podía estudiar mucho ni publicar mucho porque tenía que trabajar, pero acabó llegando a la misma conclusión que Keynes, o sea, una talla intelectual gigantesca. ¿Vale? Estamos hablando de principios del siglo XX en el que se llegó a pues con unas conclusiones que, como digo, desde luego marcan generaciones y marcan en este caso la historia de la economía. ¿Cuál es su libro más famoso? Aquí lo tenéis, os lo recomiendo, pero sobre todo, como digo, para los más frikis, los que os interese la heterodoxia y las cuestiones más de inversión y de ciclo económico. Este es el libro, se llama Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos. Esto es un must para los economistas heterodoxos, pero no un must, algo de obligada lectura para los que simplemente os aproximáis al mundo económico, ¿no? En cambio, la siguiente lectura sí, así que no os vayáis, que ahora la voy a recomendar. Este libro que os estoy mostrando llega prácticamente a las mismas conclusiones que el libro de la teoría general del dinero y del empleo de Keynes, pero como digo, antes y además sin haber conocido obviamente los trabajos, ¿no? del economista británico. ¿Y cuáles son esos resultados más importantes? Bueno, pues que el ciclo económico depende de la demanda efectiva. Es decir, que si hay mucho más gasto por parte del Estado, pero también de las empresas y también de la familia, la actividad económica va a ir mejor, ¿vale? Que esto es al fin y al cabo lo que más se conoce de Keynes, que el gasto público o la demanda agregada aumenta y cuanto más aumente, mejor le va a ir a la economía. Es verdad que luego le ponen el pero de, oye, como te endeudes mucho, mal. Pero Kalecki además ofrece una visión mucho más holística y más avanzada desde mi punto de vista que la visión de Keynes. Y luego si hay una ecuación y hay algo que es característico únicamente de Kalecki, es la ecuación de los beneficios. Y os va a llamar la atención porque lo que vino a decir, después de hacer un desarrollo matemático en ecuaciones muy elaborado, por supuesto siempre con sus premisas económicas que siempre son discutibles, pero lo que acabó concluyendo era que los empresarios no ganan exactamente lo que invierten,
¿vale? Porque muchas veces se piensa que es al revés, que los empresarios solo van a invertir cuando han obtenido mucho dinero, ¿no? Obtengo muchos beneficios, ahora puedo invertir. Pues no. Kalecki llegó a la conclusión, absolutamente fundamentada, de que es al revés, de que son los empresarios que primero se endeudan, porque es lo que hacen casi todos los empresarios. Me pongo a invertir, tengo una buena idea, no tengo dinero, no pasa nada, pido dinero a un banco, a un inversor, lo que sea, y a partir de esa inversión dinamizo la actividad económica y el dinero me acaba llegando. Entonces gano dinero después de haber invertido. Con lo cual, claro, aquí la conclusión es clara. En un momento en el que los empresarios están invirtiendo, la economía va a ir bien y la gente va a tener beneficio y empleo y ventas y buenos salarios. Pero en el momento en que los empresarios dejen de invertir, por el motivo que sea, normalmente un ciclo económico perverso, una recesión, una crisis, entonces ya no va a haber esas ventajas económicas. Como digo, esto le da la vuelta al mundo de las creencias mitológicas de los economistas liberales, de que los empresarios solo pueden invertir cuando tengan suficiente ahorro. Para nada, el ahorro se genera después de invertir, después de consumir. Si los empresarios no consumen, si los empresarios no invierten, no van a tener beneficios, ¿vale? Os dejaré también un link de una interpretación mía, mejor dicho, una forma de digerir todo esto y esa ecuación de los beneficios, llevada también al caso del Estado, con también una interpretación que hizo el economista Jerome Levy, o Levy, no sé cómo se dice, que lo que hacía al fin y al cabo era lo mismo que os estoy diciendo de los beneficios empresariales, lo que estimula la actividad económica, ¿no? La inversión empresarial, pero llevado al caso del Estado. El Estado gasta dinero y entonces dinamiza la actividad económica y al final acaba ingresando dinero y la gente gana dinero y hay más beneficios empresariales, etcétera, etcétera. Dejaré, como digo, un texto muy cortito, mío escrito hace tiempo con mi compañero Carlos Martínez Núñez, y no quiero acabar esta recomendación sin hablaros de esta maravilla de artículo. Todo el mundo lo debería leer. Todo el mundo, sobre todo los que sois marxistas. No lo he dicho, pero Kalecki se consideraba marxista, tiene muchos planteamientos y escritos y publicaciones de cómo generar y cómo diseñar una economía planificada, entender el contexto histórico, ¿no? El principio del siglo XX. Y es todo muy recomendable. Pero si yo me tengo que quedar con un artículo, me quedo con este, en el que explica que a los empresarios y a los poderosos les interesa el desempleo. Les interesa que haya paro. Y te lo explica de una forma que es absolutamente irrefutable, ¿eh? Entonces no quiero profundizar en esto porque quiero que leáis el artículo, que son 4 o 5 páginas, se lee rapidísimo. Y es algo muy utilizado por los economistas heterodoxos para poder explicar que al final el mundo del mercado laboral es una cuestión política. Si un gobierno quiere llegar al pleno empleo, puede hacerlo. Punto. Y final. No hay nada más. Y que lo normal es que no quiera llegar al pleno empleo porque le beneficia a los poderosos, ¿vale? Tanto la élite económica como a la política, sobre todo a la económica, porque, por decirlo muy rápidamente y simplificadamente, cuanto más tasa de paro haya, más miedo hay perder tu puesto de trabajo. Porque dices, ostras, que hay millones de personas que quieren mi puesto de trabajo, entonces yo trago con lo que sea. Y eso le viene muy bien al empresario, porque nos puede bajar el salario y yo, como no quiero perder el puesto de trabajo, trago y tener mejor poder de negociación. Pero hay más argumentos al respecto, ¿no? Entonces os lo recomiendo mucho. Como decía, el libro entero para los que seáis un poquito más friki, y este artículo en cuestión que se llama Aspectos políticos del pleno empleo, una revaluación de Kalecki, ¿vale? Creo que he traído una reseña, ¿vale? Pero bueno, el artículo se llama Aspectos políticos del pleno empleo, ¿eh? Muy, muy recomendable para todos los públicos, para todos los que os interese un poquito la economía, porque es muy fácil de leer y, como digo, tiene enseñanzas muy, muy potentes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.